Muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a este foro sectorial económico, coyuntura económica actual y perspectiva 2022. Quiero agradecer la participación de cada uno de ustedes, agradecer la participación de nuestros expositores que gentilmente nos van a acompañar durante esta mañana, la licenciada Carolina Gutiérrez Tejada, Ariane Hernández, Walter Morales Carrasco, nuestros expositores, que hoy nos estarán hablando sobre temas relacionados al tema económico, al tema financiero y también a la situación de la inestabilidad política, crecimiento e inversión en la cual todos estamos inmersos y que es de nuestro interés conocer cómo se nos proyecta el 2022. A su vez, comentarles que este foro económico sectorial está siendo organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la UPSA y con el Colegio de Economistas de Santa Cruz, Bolivia. Estos foros económicos ya tienen una trayectoria con esta institución amiga, con quienes hemos logrado aliarnos ya por muchos años para organizar este evento. Pues ambas instituciones nos interesa de que nuestra comunidad esté informada, de que nuestra comunidad tenga información relevante para tomar decisiones, para poder analizar, para poder evaluar y por qué no pensar para poder generarse y crearse un criterio de la situación que ocurre. Nuestra intención con este evento es poder informar, es poder generar opinión y es poder, obviamente, de esta forma aportar a nuestra comunidad. En tal sentido, yo quiero darle la bienvenida a la licenciada Lauren Müller de Pacheco, rectora de nuestra universidad, para que pueda darnos la bienvenida a este gran evento. Muy buenos días. Quisiera expresar que para nuestra universidad es motivo de profunda satisfacción poder llevar adelante nuevamente el Foro Económico Sectorial juntamente al Colegio de Economistas de Santa Cruz. En ese sentido, nuestro agradecimiento sincero al Colegio de Economistas en la persona de su presidente y de cada uno de los integrantes del directorio y del mismo colegio. Son actividades de esta naturaleza las que nos permiten en un ambiente académico, en un ambiente profesional, discutir temas que son de importancia no solo para los expertos, para los profesionales del ámbito económico, sino que tratándose de la economía, de aquello que de alguna manera regula nuestra vida y nuestras actividades, constituye un evento de interés para todas las personas, pero sin duda alguna, particularmente para nuestros estudiantes de las carreras que están relacionadas con el ámbito económico, empresarial, de ingeniería y para los profesionales economistas, vuelvo a repetir, de absolutamente todas las áreas. Es un honor muy grande poder contar ahora con 3 expositores de mucho reconocimiento en nuestro país y fuera de él. 2 expositores bolivianos, Carolina Gutiérrez y Walter Morales, y una expositora mexicana, Ariadna Hernández. Para los 3, nuestro más profundo reconocimiento por estar en este momento compartiendo con nosotros toda esa experiencia, esa experticia que ellos han acumulado en su vida profesional y personal. De la misma manera, no quiero dejar pasar la oportunidad para reconocer a nuestra Facultad de Ciencias Empresariales que de manera permanente se preocupa porque este tipo de actividades tenga vigencia y particularmente en estos 2 últimos años que hemos tenido tantas limitaciones, la facultad no ha dejado de estar constantemente preocupándose por actividades que lleguen a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, a los profesionales del medio. Sin más, entonces, desearles que esta hora y media en la cual se desarrollará el foro sea de muchísimo provecho para todos los que estamos presentes aquí. Nuevamente nuestro agradecimiento al colegio, en la persona de su presidente Juan Pablo Suárez, al Colegio de Economistas de Santa Cruz y particularmente a nuestros 3 expositores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Laura. Licenciado Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas Santa Cruz, por favor, las palabras de inauguración de este evento.
Muchas gracias, Marister. Un saludo a Lauren Müller, rectora de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra. Un saludo a Marister Parada, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales, mi facultad. Un saludo a Claudia Pacheco, vicepresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, tesorera del Colegio Nacional de Economistas. Un saludo a nuestro paz presidente Walter Morales, gran amigo también. Un saludo a Ariadna Hernández desde México, de la Confederación de Economistas de México. Comentarles que con ella hemos venido trabajando ya un tiempo, conozco su capacidad. Estamos a punto o en trámites tremendamente burocráticos para fundar la Asociación de Economistas de América, incluido Canadá, Estados Unidos, la cual Santa Cruz va a tener el gusto de ser fundador, esperemos si todo llega a buen puerto. Un saludo a Carolina Gutiérrez, igual miembro del directorio del Colegio de Economistas. Confieso que como pocas veces he estado tan nervioso, Marister, Lauren, es un tremendo gusto. Como ustedes sabrán, tengo la suerte, el honor de ser el primer presidente del colegio de una universidad privada, por ende, el primer presidente de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Así que me olvidé de todo, me desperté a las 6 de la mañana, no podía dormir, pero hemos llegado a buen puerto, ¿no? Me olvidé de mi computadora, todo un trámite me pasó, pero gajes del oficio, de los nervios, la verdad que no había estado tan nervioso en buen tiempo, ¿no? Un saludo, en realidad, un gusto a los estudiantes, a los administrativos, a todos quienes están conectados. Hoy tenemos el gusto y la oportunidad de escuchar a 3 tremendos disertantes, todos ellos expertos en el tema, que como siempre van a dar guías a la sociedad, como siempre lo hacemos como universidad y como colegio, ¿no? Tengo el gusto, en realidad, de presentar a nuestra primera expositora, Carolina Gutiérrez. Nació en Santa Cruz, es graduada en Economía y Gobierno de la Universidad de St. Lawrence en Nueva York, con maestría en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad Católica Boliviana, maestría en Administración Pública con especialización en Gestión de Política Económica de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tiene una amplia carrera en organismos internacionales, inició como pasante y luego fue oficial de investigación en el Fondo Monetario Internacional en Washington, D.C. Luego fue consultora para la Fundación Asia USAID en Camboya, para Naciones Unidas en Bolivia también. Entre el 2013 y el 2019, Carolina fue economista principal de la Corporación Andina de Fomento para Bolivia y Paraguay, y posteriormente fue especialista y responsable del área de análisis y estudios económicos de Fomplata, ¿no? Su carrera en la banca multilateral se ha complementado con una valiosa experiencia en el sector estatal. Fue economista fiscal de UDAPE en el Ministerio de Economía y directora de Planificación y Políticas Públicas de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz. En el ámbito académico tiene publicaciones, estudios de caso con la Universidad de Harvard, en la Universidad Católica Boliviana, la Fundación Asia. También ha publicado informes económicos de la Fundación Milenio de Bolivia. En el 2016 recibió la distinción al mérito profesional otorgada a los 10 economistas más destacados en Bolivia, en el Colegio de Economistas en realidad también. En el 2013 fue nombrada Economista del Año en Santa Cruz. En el 2011 recibió la Santa Cruz al Mérito Profesional otorgada por la Federación de Profesionales en el ámbito económico. En el 2009 recibió la distinción al mérito en el ejercicio profesional en el área pública. Desde octubre se desempeña como consultora independiente en política económica, gestión de financiamiento externo, planificación estratégica y programación pública financiera. Así que es un gusto tenerla junto con los otros expositores. Igualmente, como le dije, un saludo a todos los que están conectados. Y le cedo la palabra a Carolina. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por la introducción. Muchas gracias a la rectora de la universidad. Gracias, María Esther, por la organización, Claudia también, y mis colegas del Colegio de Economistas. Es un gusto compartir nuevamente con ustedes en este foro con la intención de intercambiar ideas y de poder siempre aprender un poco más sobre la situación de la economía en Bolivia. Ok, ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, en los siguientes minutos vamos a comentar un poco sobre cuáles son los principales rasgos de la coyuntura de la economía de nuestro país y las perspectivas. Los mensajes principales que intento dar en esta presentación son que, en primer lugar, tenemos un contexto externo donde estamos viendo una recuperación mundial que es bastante heterogénea según las regiones y que ha perdido algo de impulso. El Fondo Monetario ajustó su proyección de crecimiento del PIB mundial en el mes de octubre, en la nueva publicación de su reporte de perspectivas económicas, y la incertidumbre ha venido aumentando en el mundo debido a la nueva variante Delta del COVID, así como a posibles nuevas variantes y a los diferentes ritmos de vacunación que tenemos entre las diferentes regiones y entre los diferentes países.
La economía en Bolivia cayó, según ya datos oficiales del INE, que fueron liberados recientemente, en un 8,8% el año pasado, una contracción que hemos visto en básicamente todas las economías del mundo, en mayor o en menor grado, debido al impacto de la crisis de la pandemia. Y pese a que vemos que va a haber una recuperación, un rebote este año 2021, también se prevé que este crecimiento se va a moderar, se va a debilitar en los próximos 2 años. Los principales riesgos están vinculados al crecimiento que ha tenido la deuda pública, tanto la deuda externa como la deuda interna, sobre todo, al sostenido y amplio déficit fiscal que se registra en Bolivia ya por 8º año consecutivo, al menor nivel de reservas, en un contexto además donde se hace muy difícil sostener las reservas por la elevada dependencia que tenemos de los precios de las materias primas y también por la rigidez de la política cambiaria que mantiene un anclaje del tipo de cambio desde noviembre del año 2011. Cuando vemos algunos datos entonces sobre la reactivación económica, bueno, a nivel mundial, quizás lo primero es comentar de que se prevé que la economía mundial crecerá a una tasa del 5,9% este año, después de haber caído en un poco más de 3% el año pasado, y que este crecimiento, como mencionaba, se va a moderar en el año 2022. Esta tasa de 5,9 fue ajustada a la baja en el mes de octubre respecto a la proyección que se había dado en el mes de julio, debido a que algunas economías avanzadas están teniendo problemas con las cadenas de suministro, nuevamente por las interrupciones de las nuevas olas de la pandemia, y también algunas economías emergentes y en desarrollo no estarán recuperando a la velocidad que se creía, debido a que la pandemia ha vuelto a poner bastantes dificultades sobre el sistema de salud y sobre las políticas públicas. Se prevé que las economías emergentes y en desarrollo estarían creciendo un poco más del promedio mundial, en un 6,4, también desacelerándose al año que viene. Y para el caso de América Latina, esperamos que el crecimiento se sitúe en un 6,3% este año 2021. Esta tasa no deja de ser una tasa robusta frente a la caída de 7% que experimentó la región el año pasado. Fue la segunda región en el mundo con una mayor contracción del PIB como bloque. También tenemos en el mundo presiones inflacionarias y hemos estado todos siguiendo las noticias sobre la inflación americana porque ha superado niveles que no se veían desde el año 1990. En octubre la inflación en Estados Unidos ha superado una tasa de 6% anual y en varios otros países del mundo pues la tendencia es generalizada. Y lo que está pasando básicamente es que la economía americana está respondiendo a los fuertes estímulos para reactivar el empleo y para reactivar la economía que han sido implementados por el gobierno de este país. En el caso de China, por ejemplo, vimos un rebote muy fuerte en el primer trimestre de este año, con una tasa mayor a un 18%, un crecimiento del PIB trimestral comparado al mismo trimestre del año anterior, pero esto tiene que ver también con un efecto rebote, pues la economía china, al contrario de lo que le pasó al resto de las economías que cayeron sobre todo en el segundo trimestre del año pasado, la economía china, como fue la primera en ser afectada por la pandemia, cayó más fuertemente en el primer trimestre del año pasado, de ahí que vemos esta tasa de un efecto rebote en el primer trimestre de este año. Sin embargo, aquí quiero llamar la atención a la desaceleración. Al segundo trimestre, el gigante asiático se ha desacelerado y está creciendo a un ritmo de aproximadamente la mitad del que registró al primer trimestre del año, y al tercer trimestre esta tendencia de desaceleración continúa. En la zona euro lo mismo, luego de un rebote que se registró en el segundo trimestre de este año, donde economías como España, Francia e Italia fueron las que lideraron en dinamismo.
pues nuevamente registró un crecimiento muy moderado, o se moderó el crecimiento de la zona euro en el tercer trimestre, algo que no se esperaba, pero muchas economías entraron nuevamente con medidas de confinamiento. A mí me pasó, valga la anécdota, tenía que estar de viaje a España y España cerró completamente fronteras para bolivianos, entonces tuve que estar esperando para que pueda nuevamente reabrir. Y ahora Europa está sumergida en un nuevo rebrote, ¿no? Y se están poniendo medidas para aquellos, sobre todo para aquellas personas que no están vacunadas. En Bolivia, ¿qué está pasando? Bueno, en Bolivia, luego de crecer durante 15 años, en los 15 años anteriores a 2019, a una tasa de un 4,8% en promedio, la economía ya empezó a desacelerarse el año 2019 y el año 2020, como mencioné, tuvo una caída de casi 9%, del 8,8%. Lo que vemos a un segundo trimestre es una débil recuperación, más débil y más lenta de lo que se esperaba. El crecimiento no llega al 1,5% en términos anuales. Esto viene reflejado también en una desaceleración, un debilitamiento de la inversión pública. Bolivia, gracias al superciclo de precios de materias primas, tuvo un influjo muy alto de ingresos por la venta de gas natural, sobre todo y de minerales, lo cual le permitió estimular la demanda interna de la economía y estimular sobre todo el nivel de inversión pública. La inversión pública, como ven en el gráfico de la derecha, tuvo un fuerte crecimiento en porcentaje del PIB. El año 2000 estuvo en cerca de un 5%, y llegó a tasas de 14% en los mejores años, 2013, 2017. Entonces, esta desaceleración de la inversión pública nos da cuenta de la debilidad de la demanda interna todavía y de esta lenta recuperación. El crecimiento al segundo trimestre, cuando lo analizamos por tipo de gasto, vemos que está siendo liderado principalmente en cuanto a incidencias por el consumo privado. Esa barrita de la derecha que vemos ahí, pues está mostrando la mayor incidencia del consumo privado en la reactivación, lo cual también nos hace pensar sobre los riesgos de una siguiente ola de la pandemia que afectará directamente el consumo privado, que es uno de los principales dinamizadores del crecimiento. El consumo público, como ustedes pueden ver, está mucho más acotado, pero la inversión sí tiene un rol moderado, diría yo, mucho menor a las expectativas. ¿Por qué? En el programa fiscal financiero se planificó una inversión de más de 4.000 millones de dólares para este año. Según datos de una conferencia de prensa del presidente Arce, entre enero y agosto, donde dijo que se habían ejecutado aproximadamente 9.800 millones de bolivianos. Entonces, entre enero y agosto hemos ejecutado alrededor de 1.400 millones de dólares, lo cual corresponde a un 35% del monto programado, cuando solamente falta, digamos, un cuatrimestre para terminar el año. No obstante, en la presentación del presupuesto general del Estado, del proyecto de ley que se hizo ayer, el ministro de Economía nos ha pues anunciado de que para el año 2022 se está programando un incremento en la inversión pública de un 25% sobre lo que se había programado para esta gestión y que vemos que tiene una ejecución todavía débil. Entonces, esto nos deja con un mensaje de que el modelo económico sobre el cual se estructuró la anterior gestión del MAS se está manteniendo, que vamos a ver un esfuerzo por todavía ejecutar y por dinamizar el crecimiento a través del brazo público, concretamente de la inversión pública. Es interesante ver también cuáles son los sectores que están recuperando. Si comparamos el segundo trimestre de este año en esta telaraña contra el segundo trimestre del año pasado, pues ustedes pueden ver al centro, ¿no?, la telaraña tan chiquitita y tan disminuida. Eso fue lo que le pasó a la economía el año pasado. ¿Por qué? Porque el segundo trimestre
fue justamente el trimestre donde se registró la mayor caída en el Producto Interno Bruto del país. Este año, los sectores que tienen una mayor incidencia, un mayor aporte en el crecimiento son el sector minero, el sector de la construcción, también está el sector comercio y muy importante y principalmente el sector de transporte y comunicaciones. Menos todavía el sector de la industria manufacturera, y uno de los importantes dinamizadores de la economía boliviana durante los años de bonanza, que fue el sector financiero, es un sector que ahora se encuentra bastante debilitado y no está logrando recuperarse. Es más, cuando vemos las cifras adelantadas del índice global de actividad económica entre enero y agosto, este es el crecimiento acumulado de enero a agosto, contra el crecimiento de la economía de enero a agosto del año pasado, como ustedes pueden ver, el sector de establecimientos financieros ha tenido una contracción, es decir, que ha caído respecto al año pasado, que era pues de los peores años que hemos tenido, ¿no? en los últimos 50 años. Entonces, acá hay una alerta sobre el sector financiero, debido a que no estamos viendo, es un sector que está siendo afectado y no estamos viendo el dinamismo esperado. ¿Por qué es importante? Porque el sector financiero sostuvo el crecimiento del consumo privado durante los años de bonanza de Bolivia, durante el superciclo de precios de commodities. Por otro lado, entre enero y agosto, ¿cuáles son los sectores que están sobresaliendo? Pues continúan siendo los de mayor crecimiento el sector minero, el sector transporte, construcción y el sector hidrocarburos, sobre todo por un importante efecto de precios, dado que Bolivia está registrando una bonanza nuevamente en términos de intercambio más sólidos. Los precios del petróleo se han normalizado, el mismo presupuesto presentado por el ministro dice que estarán, creo que ha puesto un supuesto de $50 el barril del West Texas Intermediate para este año. Entonces vemos términos de intercambio más sólidos y eso le ha permitido a Bolivia que genere un saldo comercial positivo al mes de septiembre de este año, que se muestra acá en el gráfico de la izquierda. Como ustedes pueden ver, las exportaciones en términos anuales, yo he anualizado los datos para fines comparativos, en términos anuales las exportaciones a septiembre han crecido alrededor del 45% y alrededor de un 22% las importaciones, si tomamos la variación a 12 meses. Entonces, esto le da cierto alivio a la economía y esto se refleja en la cuenta corriente, que al primer trimestre de este año ya mostraba un pequeño superávit, justamente liderado por el balance comercial, ¿no? Por la balanza comercial de bienes, pero también por el ingreso secundario, ¿no? Esta barra celeste que se está mostrando ahí positiva, que son básicamente las remesas de los bolivianos que viven en el exterior, que las mandan a los familiares acá en Bolivia, y como las economías avanzadas se están recuperando, entonces estas remesas sirven para dinamizar el crecimiento y dinamizar también el consumo privado en el país. Esta mejora de los términos comerciales tiene un efecto positivo sobre las reservas. Habrán notado que en los últimos meses las reservas internacionales se han estabilizado. Al mes el último dato a noviembre estaba con alrededor de $5.000 millones en reserva. La caída anual a noviembre había sido de solo un 5%, lo cual es notable porque las reservas el año pasado cayeron un 18% y el año 2009 cayeron un 28% anual, en términos anuales. Entonces, estas reservas se han venido erosionando, como nosotros sabemos, porque Bolivia tiene una política de tipo de cambio nominal fijo desde noviembre del año 2011. Entonces, al estar expuesta a devaluaciones importantes de los principales socios comerciales, lo que pasa en el país es que tiene mayor presión sobre el tipo de cambio real. Es más, si vemos el tipo de cambio real, vemos que ha registrado una apreciación, por eso vemos una baja en los últimos años, porque se hace cada vez más difícil sostenerlo cuando los precios de los mercados vecinos son más bajos que los nuestros.
Si medimos la variación del tipo de cambio real del último dato que está disponible también al 12 de noviembre contra el mes en el que se ancló el tipo de cambio, tenemos una apreciación aproximada, porque hay un método más científico para hacerlo, pero la apreciación del tipo de cambio real está en 31%, que es más o menos los números que se manejan con mucha más, con otros modelos, ¿no? Con mucha más ciencia, como el ajuste que se tendría que hacer en el tipo de cambio nominal. Ahora, el amplio déficit fiscal es otro de los riesgos para la economía. Tenemos un déficit fiscal desde el año 2014 que justamente concuerda con el descenso de los precios internacionales de las materias primas, y este déficit se ha ubicado el año pasado en casi 13% del Producto Interno Bruto, y diría yo, las economías han tenido el mensaje muy claro, incluso de varios organismos internacionales, de gastar para poder sostener la recuperación y para implementar subsidios, para implementar bonos, para ayudar a las familias que habían perdido los ingresos y para evitar que se corte la cadena de suministros. Es decir, al perder mi empleo o al cerrar el restaurante yo no puedo trabajar, entonces necesito, ¿no? Pues obviamente un ingreso que sustituya el ingreso que perdí, pero también esto ayuda para recuperar o sostener en algo parcialmente el consumo interno. Como vemos acá en este gráfico que me parece tan explicativo de reservas y los déficits gemelos, básicamente las vulnerabilidades, yo digo, concentradas del país, que son un bajo nivel de reservas internacionales. Valga mencionar que las reservas internacionales tienen una baja proporción, las reservas en divisas, de esos 5.000 millones de dólares, no llegan a los 2.000 millones de dólares. Entonces, es una baja proporción de reservas en divisas y cada vez sirven para fomentar o para comprar muchas menos importaciones. Las reservas en divisas estarían ahorita más o menos, Bolivia está importando en septiembre alrededor de 700 millones de dólares, entonces las reservas en divisas sirven para aproximadamente un poco más de dos meses y medio de importaciones nada más. Entonces, ¿qué vemos hacia el primer semestre del año 2021? Que tiene los datos anualizados de cuenta corriente, que los tenemos nada más al primer trimestre, y del déficit fiscal, que ya los tenemos a junio. Pues vemos que el déficit en cuenta corriente ha sufrido una mejora, como les mencionaba antes, y que el déficit fiscal, sin embargo, tiene una mejora, pero muy leve, ¿no? El déficit al primer semestre, en términos anualizados, está alrededor de un 10% del PIB, dependiendo del PIB que utilicen para hacer sus estimaciones. Es un déficit muy amplio y es un déficit de que si no se implementa una política de ajuste, de reestructuración fiscal, entonces no va a poder resolverse por sí solo, justamente porque ya no tenemos capacidad de ahorro externo al haber esta fuerte disminución de las reservas. Finalmente, ¿qué está pasando también en el aspecto externo y en el aspecto fiscal? Es que Bolivia en el año 2020 tuvo un crecimiento fuerte del endeudamiento, del externo y del interno, pero sobre todo de la deuda interna. La deuda total pública del país ahora está superando 60% del Producto Interno Bruto, y estos datos no están incluyendo, porque no se reportan así, los desembolsos del Banco Central, por ejemplo, a las empresas públicas estratégicas del Estado. Entonces, los umbrales del marco de sostenibilidad fiscal del Fondo Monetario, del Banco Mundial, nos dicen que el endeudamiento externo debe estar alrededor del 40% del Producto Interno Bruto, y Bolivia está cerca de esos umbrales, pero todavía la deuda externa no está llegando al 40%. Sin embargo, el peligro es que los ingresos estructurales del país han disminuido. Lo que estamos viendo ahora en términos de una ganancia de los términos de intercambio por mejoras en los precios del petróleo, de los minerales, es de corto plazo, es una ganancia coyuntural. Entonces, sí necesitamos pensar en soluciones estructurales de largo plazo. Simplemente algunos vaticinan que puede haber otro superciclo de precios de materias primas. Estamos viendo que los precios de los alimentos tienen proyecciones muy favorables en el futuro,
pero aquí ingresamos, tenemos que hablar de otro problema de fondo, y es que la producción de gas en Bolivia, como ustedes saben, ha disminuido ya vertiginosamente en los últimos años. Muchos de los principales pozos de donde se explotaba gas natural están ya en un periodo de decadencia, y Bolivia podría recurrir a otros motores de crecimiento. La pregunta es cuáles son esos motores. Al momento que la deuda pública también se incrementa, tenemos malas noticias en las calificaciones de riesgo. El año 2020 las tres calificadoras, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, bajaron la nota para Bolivia, y este año la mantuvieron, pero dos de ellas bajaron la perspectiva y dieron a Bolivia una perspectiva negativa por las vulnerabilidades que les he mencionado anteriormente en cuanto a stock de deuda, amplios déficits fiscales, un superávit en cuenta corriente que es transitorio, que no se vea incluso que se vaya a mantener el año 2022, y por el bajo nivel de reserva. Entonces, en las perspectivas, prevemos que la economía estaría creciendo a una tasa cercana al 4,8% en 2021, moderándose este crecimiento a tasas entre 3,5 y 2,5 en el año 2022 y 2023. Tenía por acá anotadas las tasas de el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Pero bueno, las voy a comentar después, como no estaba atenta a las notas. En todo caso, lo que quiero decir es que esta tasa, esta previsión de crecimiento del cerca del 4,8 está por debajo. Creo que la última previsión que ha hecho el fondo es alrededor de 5,5 para Bolivia, y lo mismo el Banco Mundial prevén que haya un crecimiento un poco más robusto. Sin embargo, ¿por qué esta previsión es más baja? Porque estamos incorporando el choque interno, doméstico, que hemos sufrido con los días de paro que se tuvo a nivel nacional, que fue un freno a la actividad, que eso se estará obviamente incorporando también a la recuperación, en detrimento de la recuperación. El resurgimiento de la pandemia y una nueva ola va a requerir de nuevas medidas para prevenir el contagio, y sobre todo el contagio de la variante Delta, que es mucho más acelerada, más dinámica que las otras variantes, así como de otras variantes que puedan surgir, y va a requerir que el Estado pueda, o el gobierno pueda, implementar un rápido despliegue de políticas de apoyo. Sin embargo, aquí es el pero, es que no tenemos espacio para políticas de estímulo fiscal, por los datos y evidencia que ya hemos visto. Entonces, la sugerencia, yo creo, de fondo es que es necesario una apertura del modelo de desarrollo que tenemos actualmente en el país, para que podamos transitar de una manera ordenada hacia un nuevo equilibrio en lo que todos estamos llamando la nueva normal. Finalmente, cierro con esto diciendo de que la inestabilidad política que estamos viviendo desde el año ya 2019 definitivamente resta al crecimiento de Bolivia, al desarrollo, y suma a las desventajas del país, y con más razón en la atracción de inversión extranjera directa que es tan necesaria el día de hoy para poder reactivar el crecimiento. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, y estaré atenta para que vayan formulando las preguntas para responderlas al final. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Damos paso ahora a la doctora Ariadna Hernández Rivera. Ella es especialista en economía, finanzas y educación financiera, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, y ha recibido distinciones como ser becada por el Gobierno de Estados Unidos para el programa de visitantes líderes internacionales titulado Promoting Entrepreneurship and Small Business Development, otorgado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado. Entre los becarios que han participado se encuentran 47 premios Nobel, más de 1,000 funcionarios en gabinetes de gobierno y más de 300 jefes de Estado actuales o pasados. Su formación académica: ella es doctora en Administración Pública, tiene maestría en Administración de Empresas con área de concentración en Finanzas, licenciada en Economía,
licenciada en Derecho y actualmente estudia un doctorado en Ciencias Jurídico-Administrativas. Su experiencia profesional viene en la academia, ha sido catedrática, directora de tesis, diseñadora y elaboradora de programas a nivel licenciatura, maestría y doctorado en áreas tales como economía, finanzas y negocios en instituciones de prestigio en México. En el área pública, en la administración pública, se ha desempeñado en diversos cargos en el gobierno del Estado de Puebla. En consultorías nacionales e internacionales, ha participado como consultora de diversas firmas nacionales e internacionales. En asociaciones civiles, ha representado diversos cargos en asociaciones, siendo presidente y vicepresidente de asociaciones en México. Y tiene experiencia en medios de comunicación, que ha sido conductora de programas de radio y televisión. Muchísimas gracias a todos y a todas las asistentes. Gracias a las autoridades que pues hacen posible este evento y principalmente a la rectora de la Universidad Privada de Santa Cruz y a mi amigo, por supuesto, el presidente del Colegio de Economistas de este tan hermoso país que es Bolivia. Y bueno, pues voy a darles inicio, les voy a compartir mi pantalla para presentarles esto que traigo. Bueno, quiero compartirles que este tema que he venido trabajando ya desde hace algunos años, que es un tema que en lo personal me apasiona como científica, que es la educación y la inclusión financiera. Ha venido evolucionando desde hace muchísimos años, sin embargo, ahora, después de las crisis económicas y financieras que se han dado a partir del 2008, ahora en México, que comenzamos justamente con una pandemia de la influenza en el 2009 y pues en los siguientes años, como ahora la pandemia que vivimos en el 2019 y actualmente, pues esto se intensifica más y vamos a ver por qué. La educación financiera es una herramienta, o sea, no es una ciencia, es una herramienta que nos va a permitir tomar decisiones eficientes basadas en la información que existe. Todos los días tomamos decisiones respecto al dinero. Para trasladarnos necesitamos gasolina y necesitamos pagar. Para hacer cualquier compra, el dinero está presente. Y entonces, en esas decisiones debe de entrar la educación, que hay 3 niveles. Tenemos lo que es alfabetización, cuando alguien va aprendiendo de los conceptos más importantes como la inflación, el Producto Interno Bruto, el tipo de cambio. Esa es una alfabetización, pero la educación va siendo continua, como cuando vamos en la educación básica, educación media superior, va siendo continua. Es decir, nunca dejamos de aprender. Esta herramienta jamás dejamos de aprender porque todos los días sale algo nuevo que necesitamos saber. Y respecto al dinero, como todas las ciencias, se van actualizando. Entonces, esta herramienta nos va a permitir que tomemos decisiones respecto a los riesgos que están en nuestro alrededor, en nuestro entorno, y esos pueden ser diversos. Por eso le llamamos educación financiera. También podemos meterle la parte de la educación económica financiera, aunque la educación financiera aterriza hacia los riesgos existentes. Por eso su objetivo va a ser tomar esas decisiones basadas en la información y tiene muchísimos beneficios, no solo el tema de promover la cultura del ahorro, sino también estar informado de todos los nuevos productos y servicios financieros que existen. Ustedes saben, tenemos tarjetas de crédito, tenemos tarjetas de débito, pero en esta exposición que les voy a dar también existen ya muchos otros productos que tienen que ver con la tecnología y entonces esto se acelera. Si nosotros no sabemos lo más básico, pues obviamente lo más elevado se nos va a hacer complicado. Ponía muchísima atención a la excelente expositora que me antecedió y digo, para los economistas entender todas estas gráficas es
totalmente entendible para las personas que estudian negocios también, pero ¿qué sucede con el grosso de la gente, con la mayor parte de las personas que no entienden de economía y que no entienden de finanzas? Por supuesto que esto le parece súper lejano, parece sumamente como inalcanzable, pero la educación financiera ya está siendo una área de atención de la mayoría de los países en el mundo. Claro, esto se da a través de justamente promoción de instituciones internacionales como es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que están impulsando que los países tengan estrategias nacionales de inclusión, de educación financiera, para que las personas, obviamente, estén tomando los beneficios en lugar de los perjuicios, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la educación financiera te va a permitir que tomes una protección, los seguros de vida, los seguros. Ahora, por ejemplo, algo que se ha popularizado muchísimo con la pandemia es el tema de los seguros de gastos médicos, donde el sector salud no te va a cubrir todo lo que va a costar esta enfermedad tan terrible, pero sí los gastos médicos mayores, pero eso solo te lo permite la educación financiera, porque puedes tener el dinero, pero no necesariamente estés dispuesto a pagar porque no sabes de los beneficios que esto pues genera. Para ello, hablando de la educación financiera y el uso de productos y servicios financieros, tenemos un tema que son hermanos, que es la inclusión financiera. Les decía de respecto a las tarjetas de débito y de crédito, entonces nosotros las usamos para comprar, también las usamos como puntos de venta para vender, ¿no? En los diferentes centros comerciales o en algunas partes de México o del mundo, incluso hasta el mismo comercio que ya está más popularizado en las microempresas utilizan estas terminales. ¿Qué sucede con la inclusión financiera? ¿Qué te permite? Bueno, te permite no solo tener cuentas de ahorro, sino también acceder al crédito. Y instituciones internacionales, artículos científicos dicen que la inclusión financiera ayuda a reducir la pobreza. Se ha evidenciado que ayuda a reducir la pobreza porque te permite acceder a más bienes y servicios que, por supuesto, si no tuvieras este acceso, no te verías beneficiado. Por eso también ya hay muchísimos esfuerzos, al igual que la educación, la inclusión. Las autoridades internacionales están haciendo esto para impulsar a los países. ¿Qué tenemos en México, mi país? Bueno, nosotros hemos avanzado mucho en términos de educación financiera y de inclusión financiera. Tenemos ya implementada la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, de Educación Financiera, pero también trabajamos mucho con la inclusión financiera. Nos falta, por supuesto. ¿Cómo estábamos antes? Terriblemente. Ahora hemos avanzado. Que es la última medición de la encuesta nacional de inclusión financiera que se da cada 3 años, tenemos que de los 18 a los 70 años, el 68% de las personas están incluidas financieramente. El reto es, por supuesto, en un futuro llegar al 100%. Ahora, entre esos retos, hay algunos países que están tan incluidos financieramente que prácticamente el dinero ya no es en efectivo como lo utilizamos en moneda, sino todo lo hacen con la tecnología, que para allá vamos a ir en esta presentación. En términos generales, el 47% de los adultos en México tienen una cuenta en un banco, en una institución. ¿Qué ha ayudado? Bueno, los pagos de nómina, pero también
de la pandemia ha impulsado, curiosamente, la pandemia ha impulsado que las personas se obliguen a utilizar esta inclusión financiera, ya que les ha permitido a través de la banca en línea hacer sus transacciones sin tener que ir a exponerse a una sucursal bancaria. Y para esto también se deben de dar las condiciones de infraestructura para que las personas estén incluidas financieramente. Les decía, en México hay una medición que se da cada 3 años a partir del 2012, el INEGI, que es nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía, está haciendo esta medición. Estamos avanzados respecto a otros países, ya que otros países no tienen esta medición. Afortunadamente nosotros sí, y nos permite ver cómo estamos antes y cuáles son las perspectivas para después. Entonces, más o menos podemos darnos un panorama de las regiones en México respecto a, por ejemplo, cuentas de ahorro para el retiro, los seguros que tienen las personas, todo esto que implica inclusión financiera tiene que ver con la educación, porque ya les decía, el tema de los seguros. Si tú haces uso de un seguro es porque sabes de los potenciales riesgos que existen en la actualidad y que un seguro te va a cubrir ante esas emergencias. Entonces, bueno, ¿cuál será el panorama de la educación e inclusión financiera en el mundo? Tenemos algunas referencias como los datos de la OCDE. Estos nos van a enseñar, por ejemplo, que los países más desarrollados, también hay datos del Banco Mundial donde nos dicen que los países más desarrollados siempre van a tener mayor educación e inclusión financiera y que esto va a tener una fuerte relación con el PIB per cápita. Hay una que ya no la ingresa acá, una estadística del Banco Mundial, dice la relación entre el PIB per cápita y la educación financiera es altamente positiva y lo que significa es que a mayor educación financiera, las personas tienen la posibilidad de obtener mayores ingresos. Esto no tiene nada que ver con los libros estos fabulosos, porque son fabulosos, sobre que te haces millonario, no, sino partimos desde la ciencia y es que cuando tú eres educado financieramente, entonces sabes tomar mejores decisiones respecto a tu dinero. Aquí quiero hacer una precisión y es que encuesté en México a 5,000 estudiantes de las áreas económico-administrativas de las mejores universidades, de las 20 mejores universidades en México. Y lamentablemente me encontré que independientemente que estudien economía, finanzas, actuaría, negocios, cualquier área de los negocios, lamentablemente la teoría no la pueden pasar a la práctica. Y la práctica es no solo saber una tasa de interés o no solo tener referencia de la inflación, sino saber cómo te afecta en el día a día. Entonces, lamentablemente estudiantes hasta yo diría buenas calificaciones, pero en la práctica no saben calcular una tasa de interés simple. El 50% de los estudiantes no saben calcular una tasa de interés simple. Por supuesto, lo que salieron muy bien fue respecto a la inflación, pero elementos muy tristes que la verdad yo no me esperaba. Cuando hice esta encuesta, pensé, o sea, encontrarme mejores condiciones y la hice justamente en estas áreas, porque si se hacen a toda la población, pues seguramente vas a encontrar que hay mucha población que no tiene conocimientos, pero ¿qué pasa con los estudiantes, no? Entonces, fíjense la relación, ya regresando aquí a los datos que nos presentan las instituciones internacionales, cómo la educación financiera va a ser un elemento importante también de impulso
para pues generar más ingresos, tanto del Producto Interno Bruto como el Producto Per Cápita. Y obviamente acá hay un elemento para la inclusión financiera que es el número de sucursales bancarias, es decir, la estructura y la infraestructura que tengan los países. Por ejemplo, son datos del Fondo Monetario Internacional y nos presentan cuántos números de sucursales hay por cada 10,000 habitantes, donde presentan estos datos muy buenos, que son España, Italia y así sucesivamente, tienen buena inclusión. En esta, que es un estudio que hace BBVA, este banco que también le ha metido muchísimo a los estudios sobre educación e inclusión financiera, aquí vemos cómo está este índice, esta es la posición de los países respecto a la inclusión financiera. Evalúa en este índice a 140 países. Y justamente ayer estaba recapitulando, lo volví a revisar, no se encuentra Bolivia justamente. Esto lo que habla es sobre el nivel de renta alta y va sucesivamente. Aquí están ustedes, nosotros estamos en una renta más baja, pero no se encuentran en el ranking de este estudio. Entonces nosotros estamos en el 97. ¿Qué son los corresponsales bancarios? Esto ayuda mucho, mucho a la inclusión financiera. Los corresponsales bancarios van a ser todos aquellos centros comerciales o instituciones en general que me van a ayudar a la inclusión financiera. Entonces, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, en zonas rurales, puede haber un corresponsal bancario, algún centro comercial pequeño, o le podríamos llamar alguna tienda de conveniencia pequeña que no necesariamente tenga un banco, pero sí a través de sus mismos cajeros pueda estar cobrando o recibiendo dinero. Y esto es muy importante para todas las remesas internacionales que vienen principalmente de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso mexicano, principalmente de Estados Unidos hacia México. Y bueno, ¿qué pasa con la inclusión financiera? Se ha convertido en una prioridad, incluso está en uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del milenio, está dentro de sus prioridades del G20 y bueno, América Latina, digamos que todavía estamos en pañales, ¿no? Todavía estamos en pañales en esto de la inclusión financiera, necesitamos estar trabajando, pero algo que nos beneficia y que es un área de oportunidad son la telefonía celular. Y es que esta es la que nos va a permitir tener el acceso, aunque no tengamos sucursales bancarias o corresponsales bancarios, ya que a través de los teléfonos celulares podemos hacer transacciones. La inclusión financiera definitivamente va a contribuir al desarrollo económico, ayuda a la informalidad, porque ahora, por ejemplo, tú vas a un comercio informal en México y le dices, ¿me aceptas tarjeta? Te dicen sí. Regularmente ahora los lugares que no aceptan tarjetas venden menos. Y el hecho de que te incluyas financieramente también tiene una relación con quienes van a estar capturando los impuestos. Entonces, esto obliga a los comercios a formalizarse también. ¿Cuál va a ser entonces en esta misma sintonía el panorama que vamos a tener en el futuro y que ya lo estamos viviendo desde ahorita? Bueno, tenemos un desarrollo de productos y servicios financieros que yo le llamaría infinito. Ahora se ve finito, pero en el futuro va a ser infinito. Las empresas ofrecen ya muchos productos a través de la tecnología y vamos a ver cuáles son estos. Dada la pandemia que hemos vivido, y yo les decía, o he comentado en mis conferencias, es que
no saliste al centro comercial, pero pediste a través de algunas plataformas. Nosotros acá en México tenemos una mexicana que se llama Mercado Libre, la internacional Amazon, no por eso se hizo ya ahora Bezos el empresario más rico del mundo, ¿no? Porque las personas están comprando, pero ¿cómo compras? A través de productos financieros. Y entonces la pandemia aceleró muchas cosas y entre ellas la tecnología financiera. Estamos asegurando que esta tecnología financiera, la cual le llamamos FinTech por sus siglas en inglés, la unión de ambas, nos da FinTech. Estas tecnologías financieras nos van a permitir que a través de nuestros dispositivos móviles estemos realizando diferentes transacciones. En México tenemos 441 fintech. ¿De qué son las fintech? Bueno, la más tradicional que conocen en todo el mundo es la banca digital, pero también podemos ya estar invirtiendo en criptomonedas, en seguros, el crowdfunding, las finanzas personales, la ciberseguridad, inversiones, etcétera. En México tenemos afortunadamente algo que se llama ya una ley fintech que protege a todos los usuarios sobre las transacciones que se realicen en la web. Esto es un avance para América Latina y para el mundo. También ya hemos estado haciendo un ejercicio como de ejemplo, porque esto permite que las personas, cuando estén haciendo sus transacciones, te respalda la ley. Y es que cuando tú compras o cuando tú vendes, pues debes de pensar que es un sitio seguro, ¿no? La ley te lo permite. Y algo que quisiera puntualizar, porque eso es lo que más me gusta de las fintech, la tecnología se democratiza para todos, tanto tú como yo. Con $10 o $5 puedes estar invirtiendo en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, puedes estar comprando muchas cosas, vendiendo muchas cosas con muy poquito. Se democratiza. Antes solo era para los más ricos y ahora es para todos. Entonces, esta tecnología financiera ha hecho que todos estemos al alcance de los productos y servicios financieros, ¿no? Ya les decía, ahora tenemos elementos en la tecnología financiera como el crowdfunding. Esto me encanta. Cuando vas a comprar un pastel por el cumpleaños de alguien en tu oficina o de tus compañeros de la universidad, todos se cooperan. Pero ¿qué pasa cuando necesitas dinero para un negocio? Estas tecnologías financieras te lo permiten desde lo que tú puedas aportar. Entonces estás aportando para el proyecto de alguien más y luego te lo regresan ese dinero con intereses. Eso es fantástico porque pues todos se apoyan, ¿no? Entonces los pagos electrónicos, en fin, de verdad el tema de las fintech me apasiona. En América Latina, después de Brasil, somos el segundo país que más fintech tiene y en América en general está Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Entonces, para allá va el futuro y ahora que Juan Pablo me invitaba a este foro, me interesaba mucho compartirles porque ahí hay que trabajarle no solo en la ciencia, sino ahí hay que meterle en las universidades todo el desarrollo tecnológico y científico a la tecnología financiera. Hay muchísimos retos, por supuesto, cada vez el mundo exige pues que estemos más preparados. Hay que garantizar el acceso a los productos y servicios financieros que lleguen a las poblaciones más vulnerables, aquellos que lo necesitan. Aumentar la capacidad y los conocimientos financieros para todos los ciudadanos, tanto para los que estudiamos en las universidades como aquellos de las zonas rurales que también lo necesitan. Obviamente, asegurar que todos tengan documentos confiables para hacer estas transacciones y también seguir ideando productos que estén al alcance de todas las personas para, pues, beneficiarse. Y en términos generales,
La educación y la inclusión financiera son dos elementos del siglo XXI que vamos a estar trabajando en todos los países del mundo. Algunos ya van más avanzados, pero que sin duda van a ser un elemento para nuestro bienestar personal, pero también para el bienestar de las familias. Así que la educación y la inclusión financiera son dos acciones que van de la mano, no pueden existir por separado. Muchísimas gracias por su atención. Soy Ariadna Hernández Rivera y los invito a que me sigan a través de las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariadne. Realmente información muy interesante y muy motivante, sobre todo para profundizar en este tema de lo que es la educación e inclusión financiera. Ahora vamos a dar paso a la presentación de Walter Morales Carrasco, quien va a estar hablándonos sobre inestabilidad política, crecimiento e inversión. Es ingeniero con estudios de posgrado en desarrollo directivo y maestría en finanzas por la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Valparaíso, Chile, respectivamente, como también doctor en economía por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en posiciones ejecutivas, de análisis y asesoramiento en banca, pensiones y mercado de valores, en áreas de riesgos, negocios e inversiones para grupos financieros nacionales y extranjeros, como también director y representante en diversas instituciones, juntas de accionistas, empresas, comités y asambleas de fondos de inversión. Es consultor, investigador y profesor universitario distinguido por cerca de 15 años. Sus principales áreas de estudio y experiencia incluyen política económica, reformas, economía financiera y ciencia de datos. Ha publicado investigaciones y opiniones en diversos medios y revistas especializadas, siendo también revisor independiente de algunos otros. Ha sido presidente y miembro distinguido como economista del año 2020 por el Colegio de Economistas de Bolivia y recientemente ha concluido gestión como director del Banco Central de Bolivia. Estimado Walter, tiene la palabra para poder iniciar su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada María Esther. Yo agradecido por nuevamente vernos, al menos en este mecanismo virtual, con todos, agradecido con la UPSA, con el Colegio de Economistas, por estos espacios de diálogo, de conversación, de debate, de crecimiento que son los que necesitan nuestros países. Y bueno, sin más que decir, les comparto mi presentación que tengo preparada y arrancamos. A ver, la presentación que yo les he preparado tiene que ver con la inestabilidad política, con todas las dinámicas relacionadas y los efectos principalmente sobre algunas variables macro, y en línea de ir buscando lecciones aprendidas, reitero, en el caso de países como el nuestro. Parte de un paper que se está publicando en breve en un journal indexado, que he tratado de también complementarlo contextualizando a la realidad principalmente boliviana del último tiempo. Entonces, les planteo el siguiente contenido, una introducción que justifica lo que estamos tratando de hacer, el ejercicio que estamos tratando de hacer en la exposición, las reformas y su relación con la inestabilidad política, la inestabilidad política como restricción a la inversión principalmente directa extranjera, aunque vamos a hablar un poco de la inversión pública, y evidentemente todos esos efectos que decantan en el crecimiento para tratar de llegar finalmente a algunas conclusiones y algunos desafíos o recomendaciones que pudiéramos tomar como país. Para empezar, lo primero que voy a tratar de establecer es que la inestabilidad política la vamos a tratar de entender
como los factores que promueven cambios en los gobiernos, en sus diferentes formas. Cuando hablo de en sus diferentes formas, estoy refiriéndome a cambios que puedan sucederse tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo. Estoy refiriéndome no solo a cambios de presidente, estoy refiriéndome a cambios de ministro, a cambios de autoridades, a elecciones probablemente anticipadas por N motivos, no sé, parlamentarios que tengan que dejar sus curules. Entonces, todo eso genera un esquema que nos permite cuantificar la variabilidad, a través de estos cambios, la variabilidad en la inestabilidad política. Y existen muchas métricas que pudiéramos hacer referencia, no voy a ahondar a ello, pero sí voy a tratar de decir por un tema de tiempo, que esto no resulta un aspecto nuevo, o sea que la inestabilidad política per se sea un elemento negativo, ¿no? Es bastante lógico desde la intuición, pero sí lo que es novedoso y lo que hemos tratado de abordar los tres investigadores que trabajamos en esto, tiene que ver con, desde el punto de vista del sustento que hace a estos canales de dinámicas de la inestabilidad política, cómo se demuestran desde un punto de vista metodológico y ciertos avances en precisión matemática, y finalmente la sustentación que hace a una especie de recetas o lecciones aprendidas que pudiéramos sacar de esto, porque no es indiferente, no es desconocido que la inestabilidad política es un factor decisivo en los climas gubernamentales. La inestabilidad política también ha tendido a exacerbarse por el tema del COVID y la sobreinformación que existe en los tiempos que nos corren. Entonces, voy a mostrar algunos datos. Por ejemplo, estos son los datos que publica el Banco Central respecto a la estabilidad política. Y he puesto algunos, el Banco Mundial, perdón, y he puesto algunos ejemplos, 5 ejemplos, de hacia acá, hacia arriba, de la línea del eje 0 hacia arriba, tenemos países que serían más estables políticamente o su estabilidad es más fuerte, y del índice, del indicador 0 hacia abajo tenemos países que evidentemente son más inestables, ¿no? Este es una recopilación de 20 años de data, y si ustedes se fijan claramente un hecho estilizado, una regularidad empírica que ya uno puede encontrar es el comportamiento de ciertos países fundamentalmente desarrollados que tienden a tener mejores resultados en cuanto a su estabilidad política. O sea, son más estables los países más desarrollados, o tiende a haber más o menos esa regularidad empírica, como el caso que, bueno, he puesto dos casos como Japón o Suecia, que son bastante diferentes, pero para demostrar eso. He puesto algunos otros países, como el caso, fíjense ustedes, de Bolivia, que es bastante inestable, bastante volátil, y en algunos casos tiende a desmejorar, pero por ejemplo, fíjense el caso de Paraguay, esta línea un poco amarilla, casi naranja, las mejoras significativas en cuanto a estabilidad política, ¿no? También el caso de China, fíjense ustedes que es un país que ha sabido, pese a todas las restricciones y los problemas que se le han atribuido, ha sabido ir adaptándose a situaciones que aminoren o mitiguen los problemas relacionados a la inestabilidad política. Entonces, en este gráfico lo que podemos ver, por ejemplo, es más o menos una especie de promedio mundial de cómo se mueve la inestabilidad política en el mundo a través en un intervalo de confianza, ¿no es cierto? Y el caso boliviano, que es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Esta variabilidad, esta volatilidad, es básicamente pues inestabilidad política, ¿no es cierto? En este tipo de indicadores. Entonces, ¿cómo se podría explicar que Bolivia tenga este tipo de contextos? Bueno, primero,
No es ajeno que nuestros países latinoamericanos han transitado en situaciones muy parecidas, aunque ciertos países como el nuestro probablemente siguen insistiendo en ciertos caminos un poco más complejos, ¿no? Entonces, digamos que han habido momentos de crisis entre los 50 y los 70, en el caso boliviano, en los 80, el tema de los ajustes, ¿no es cierto?, y de la estabilización de la economía que fue necesaria a partir del año 85 en adelante, la década de los 90 con ciertas reformas que estaban muy en boga en esos momentos, y desafortunadamente a partir de los años 2000, que se genera una serie de elementos precisamente de inestabilidad política, es que hay cuestionamiento al modelo y contrarreformas, digámoslo así, de lo que se venía haciendo hacia atrás, ¿no? Uno de los estudios que tenemos nosotros tiene que ver con que países como el nuestro, por decirlo así, son bastante impacientes en cuanto a que las reformas funcionen y podamos salir de nuestros problemas que son históricos y estructurales, pero así, ¿no? Rápidamente, cuando lo que sí funciona es lo que nosotros hemos llamado el premio a la paciencia en cuanto a las reformas. Evidentemente, tiene un cúmulo de cosas complementarias que es necesario hacer, principalmente, reitero, en países como el nuestro, para hacer que sean sustentables esas reformas, porque usualmente tienen costos sociales, ¿no? Entonces, esos costos sociales han generado cuestionamientos y críticas y hacen que cada cierto tiempo tengamos eventos o regularidades de inestabilidad política en mayor o menor grado. Y el planteamiento que nosotros hicimos es que las reformas deberían atraer inversión y esta generar crecimiento. No es desconocido, creo, para nadie que la inversión fundamentalmente extranjera tiene una serie de generación de externalidades positivas, paga impuestos, trae recursos, ya lo conversaba al principio de su exposición Carolina, la necesidad que tiene este país, por ejemplo, en estos momentos, en cuanto a inversión extranjera o flujo de recursos externos. La inversión extranjera también tiene la virtud de generar externalidades en cuanto a tecnología, conocimiento, genera empleo, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa hoja de ruta debería llevarnos a mejores situaciones de desarrollo, ¿no? Y cuando uno empieza a mirar las reformas que se han dado en países latinoamericanos como el nuestro, uno encuentra cierta convergencia en cuanto a la generación de reformas en el tiempo, ¿no? Y el caso boliviano no es ajeno a eso, es más, el caso boliviano llega a generar en la década de los 90, hasta finales de la década de los 90, una serie de reformas que consiguen atraer de forma importante niveles de inversión extranjera, y es más, Bolivia podría ser visto como el país que recibe proporcionalmente los mayores niveles de IDE en esas épocas de inversión directa extranjera. Sin embargo, cuando lo termina de mirar en la serie temporal más larga, tiene la desviación estándar es muy alta, ¿no? Entonces, es muy volátil lo que sucede en este país. Ese es el gran problema, lo cambiantes que llegamos a ser. Otro aspecto importante que se puede repasar, que está relacionado a la inestabilidad política y es parte del modelo que les voy a comentar enseguida, es la libertad económica, ¿no? Los indicadores de libertad económica que ven los derechos de propiedad, la efectividad de la justicia, la integridad del gobierno, ¿no es cierto? La credibilidad del gobierno, la salud fiscal, la libertad de hacer negocios, libertad laboral, todos esos elementos que configuran nuevamente cuáles son los países que generalmente son los más desarrollados. Y he traído algunos ejemplos del indicador que publica Heritage Foundation, en el cual pongo, por ejemplo, el mundo en esta línea rosada, que vendría a ser más o menos el promedio,
y los que están por encima, obviamente, los que uno tiende a poner usualmente de ejemplo, ¿no? Los nórdicos como Finlandia, ¿no es cierto? Países también reconocidos en esas características como Canadá, como Corea del Sur, y el caso boliviano, que fíjense, hay un deterioro a partir de los años 2000, pero progresivo y bastante fuerte, ¿no? Entonces, ese es otro elemento a considerar. Entonces, la hipótesis del trabajo tiene que ver con que las reformas serían una respuesta o condicionan de alguna manera la atracción de IDE a través de la inestabilidad política que se pudiera generar, y la IDE de esa manera pudiera generar, o la inversión en general pudiera provocar mejores niveles de crecimiento y por tanto desarrollo. Entonces, la inestabilidad política es una restricción clara en ese proceso. Al menos eso es lo que creemos. Ahora, aquí algo que les confieso es que es un ejercicio bastante complejo lo que nos planteamos, porque la literatura al respecto no es concluyente al respecto, y aparte de no ser concluyente respecto a estas relaciones, reformas, inestabilidad política, crecimiento, no es claramente concluyente en cómo abordarlas. Sí, en los resultados tiende a ser claro que la inestabilidad política daña el crecimiento, pero el problema es más que todo metodológico. Hay muchas críticas a la metodología, las limitaciones relacionadas a los factores de localización de los países, por las heterogeneidades que existen. No todos los países son iguales, entonces, como sabemos, tener un panel más o menos homogéneo es complejo, es difícil, hay que hacer algunos ajustes ahí. El tema de las temporalidades, no todos los países han seguido los mismos caminos en el tiempo, digámoslo así, aunque podemos encontrar países que han hecho más o menos lo mismo, pero no hay sincronía, digamos, en la temporalidad, las casuísticas, y otros problemas ya de índole econométrico específicamente, ¿no? Endogeneidad, causalidad bilateral, simultaneidad, etcétera, etcétera. Respecto a las reformas como tales, las reformas per se no atraen inversión extranjera directa, o la generación de inversión privada, si ustedes quieren. Está claro que un ambiente institucional con estabilidad incrementa, potencia las externalidades de la inversión. El clima político, que resulta fundamental para el crecimiento, hay muchos autores que han hablado de ello, pero el tema que tenemos es que usualmente ha habido una especie de sesgo metodológico por la concentración en modelos uniecuacionales que, como les decía, tienen ciertas restricciones o ciertos problemas de índole econométrico que se pueden generar. Entonces, lo que nosotros hicimos, tratamos de hacer algo diferente. Nos basamos en un paper que es muy bueno del profesor Alesina, recordarán, estaba en Harvard, del año 92, en la cual lo que hace el profesor Alesina es estimar la inestabilidad política como variable latente, o sea, establecer una ecuación de probabilidad de cambios a través de un modelo Probit, y seguidamente con esa variable se estructura un sistema de ecuaciones. Hemos optado por un sistema de ecuaciones simultáneas, en la cual las mismas son la inversión, el crecimiento y la inestabilidad política, y lo que tratamos es de ver qué es lo que sucede, replicando el modelo de Alesina, y dado ciertos problemas metodológicos que pudiéramos, o sospechas de riesgos de problemas metodológicos que tenía ese modelo, hemos tratado de hacer un modelo adicional para confirmar los resultados, ¿no? La muestra que hemos utilizado es de 10 países latinoamericanos que encararon procesos reformadores similares para un periodo de 40 años, es buena data. Las variables fundamentales vienen a ser estas de la inversión, el crecimiento y la inestabilidad política, y las variables usuales de control en la literatura, ¿no?
la inversión pública aproximada a través de la formación bruta de capital fijo, el ingreso per cápita, el grado de escolaridad, el gap tecnológico, y así una serie de variables que son usuales en la literatura de modelos de crecimiento, y adicionalmente le hemos incorporado este vector institucional donde están las reformas, el grado de profundización democrática, la posición o la composición del poder legislativo, el fraccionamiento que tienen los partidos de oposición en estos países para ver qué podemos encontrar. Y bueno, no me voy a detener mucho en los resultados generales, pero sí en los resultados específicos de lo que nos interesa, ¿no? La inestabilidad política afecta claramente y de manera muy significativa la inversión, o sea, de manera negativa. Quiere decir que si la inestabilidad política sube, la inversión baja. Las reformas también afectan la inestabilidad política de esa manera. La inversión es un factor clave en el crecimiento. Entonces, lo que pudimos encontrar fue este esquema que nos da como, que nos arroja la metodología de un sistema de ecuaciones simultáneas, del diagrama de interrelaciones, ¿no? Cómo están interrelacionadas las tres variables principales: la inestabilidad política en su influencia a la inversión directa extranjera, y esta a su vez en el crecimiento, pero el crecimiento por el resto de vectores económicos, políticos e institucionales que se interrelacionan. Entonces, creemos que lo que se ha conseguido es aproximar de manera muy interesante, y así lo hemos trabajado con los revisores en este journal, de manera muy interesante lo que sucede en la realidad. ¿Y qué son las principales cosas que hemos encontrado, que pudiéramos pensar hacia adelante, que países como el nuestro deben tener en cuenta? Los factores institucionales. Es un elemento reiterativo en ambos modelos que utilizamos, en un 3SLS, un mínimos cuadrados de 3 etapas, y luego un GMM ajustando heterocedasticidad a un tema econométrico, y es consistente el tema de los factores institucionales, que tampoco es nada contraintuitivo. En el último tiempo, como saben, hay mucho énfasis en el aspecto institucional en los estudios. El tema de haber llegado a confirmar cosas importantes con una metodología diferente y con mayor precisión matemática. La inversión se encuentra claramente condicionada por la inestabilidad. O sea, la inestabilidad política no nos va a dejar tener inversión, al menos inversión de buen nivel. Hemos visto hace rato el gráfico que les reflejaba del comportamiento de la inversión extranjera directa, por ejemplo, en este país, que ya tiende a ser en el neto negativa. Los marcos de libertad económica y crecimiento complementan la IDE. O sea, la IDE busca ir a países también con niveles de crecimiento por mercado, por una serie de factores que es obvio. Los inversores, los emprendedores buscan, o es favorable que existan niveles de crecimiento importantes. Esto es una regularidad en todos los países que hemos estudiado. Cuando podemos el panel y lo dividimos entre los países y encontramos los aspectos idiosincráticos de los países, es evidente que hay una consistencia en estas conclusiones. Esto es interesante. Las reformas condicionan la inestabilidad política en forma inversa. O sea, lo que decía hace un momento, ¿no? Que las reformas parece que vienen a ser una respuesta a la inestabilidad política de parte de los gobernantes. Y eso tiene sentido cuando tratamos de ver el contexto boliviano, ¿no es cierto?, de la inestabilidad política generada a principios de los años 2000, en el cual hay una serie de eventos, contrarreformas que se hacen, ¿no es cierto?, nueva constitución política del Estado, y etcétera, etcétera, una serie de cambios.
Ahora, es interesante que sí, en este sentido, tener cuidado en que las presiones reformistas que genera la inestabilidad política, lo que la evidencia nos dice y la literatura última, más novedosa, está confirmando, es que cuando hay inestabilidad política y nos fatigamos, empezamos a presionar por reformas, nueva constituyente, pacto fiscal, federalismo, que no sé, tratando de contextualizar el momento actual, no es que no esté bien, pero se necesita un proceso de discusión y de análisis que involucre no solamente al nivel político, sino a los niveles técnicos, a la sociedad civil, porque lo que empieza a suceder cuando, o la evidencia nos muestra, es que las presiones reformistas derivan en políticas o reformas de baja calidad que luego vuelven a generar problemas. ¿Ok? Y vuelven a generar inestabilidad política, necesidad de nuevas reformas, y seguimos en este vaivén de reformas contra reformas, inestabilidades, y estructuralmente seguimos complicados, ¿no? Tampoco otra cosa que no es ajena a lo que hemos encontrado, y esto sí es interesante, es que los partidos en funciones de gobierno tienden a buscar control, no solamente se conforman con el control del poder ejecutivo, sino el control del poder legislativo, y ese control del poder legislativo tiende a disminuir la inestabilidad política, pero ojo, existen muchos riesgos. O sea, lo que estoy diciendo es, la inestabilidad política disminuye cuando hay un alineamiento reflejado en el poder legislativo, hay mayorías importantes en el poder legislativo, y evidentemente no hay mucha oposición, o la oposición está fraccionada. ¿Por qué? Porque permite llevar adelante reformas sin mayores problemas. Pero ojo, el riesgo aquí, lo que decía, es que se cometan errores no solamente de implementación, sino de enfoque. O sea que son también importantes, hemos encontrado, los grados democráticos y la protección de las minorías también, para que puedan opinar y puedan participar de los procesos reformistas. Y finalmente, los países más inestables no son los que se desarrollan más o mejor. Entonces, son cosas que tenemos que aprender de lo que sucede en otros lados. Las recetas, las cosas que suceden en la evidencia empírica, es clara y contundente hacia dónde tenemos que ir, y aprenderlo para no volver a repetir los errores del pasado y salir adelante. Bueno, y con eso yo concluyo. Les agradezco por la atención y atento a las consultas que puedan tener. Gracias. Gracias, querido Walter, por tu brillante exposición. Pasamos a las rondas de preguntas, por favor, para cada uno de los expositores. Serán 2 preguntas y se las haré de acuerdo a la misma participación que han realizado, las 2 al mismo tiempo, ya, para que puedan ir preparándose. Comenzamos con Carolina Gutiérrez. La primera pregunta es, ¿tenemos alguna estimación sobre a cuánto ascienden los créditos del Banco Central a las empresas estratégicas? La primera. La segunda. Felicitaciones, Carolina, por la exposición. En 2020, pese a la crisis sanitaria y la recesión mundial, el sector agropecuario boliviano no paró de crecer comparado al 2019, y lo mismo se ve hoy. ¿Cuál es la lección aprendida en relación a esto, considerando su gravitación sobre la economía, el empleo, las agroexportaciones? Esas son las 2 preguntas para Carolina. Gracias, Claudia. En cuanto a la primera pregunta, sí tenemos una estimación. Se habla mucho y pocas veces hay datos sobre a cuánto ascienden los desembolsos del Banco Central en créditos a las empresas estratégicas. Si vamos a los estados financieros del Banco Central, vemos que ahí están registrados justamente los créditos al sector público no financiero, de donde forman una parte importante los créditos a las empresas públicas,
y también otros créditos de emergencia al TGN, pero sobre todo la participación principal es de los créditos a las empresas públicas. Entonces podemos tomar ese dato como una buena aproximación, un proxy, y a este año, hasta el tercer trimestre que tenemos los datos, aproximadamente equivalían a un monto igual a un 30% del Producto Interno Bruto de Bolivia. Son aproximadamente 11.000 o 12.000 millones de dólares. El monto acumulado que se ha desembolsado en créditos al sector público no financiero, de donde principalmente están los créditos a las empresas públicas. Si consideramos que la deuda pública, como vimos antes, ya sobrepasa 60% del Producto Interno Bruto, entonces estamos sumando una vulnerabilidad muy importante, ¿no?, a la economía. Si también sumamos estos créditos a las empresas públicas, y bueno, el cuestionamiento siempre está si esos créditos se van a devolver en algún momento. En cuanto a la segunda pregunta, y gracias por las felicitaciones a mi estimado Gary, por la gentileza, creo que, pues como lo has dicho, el sector agropecuario es un sector muy importante de la economía, más que todo por el potencial que tiene para aportar al crecimiento, no tanto así por la importancia que se le ha dado hasta ahora. Definitivamente en los años de bonanza de los commodities, si bien también hubo un desarrollo del sector agropecuario, fueron los sectores extractivos como hidrocarburos y el sector minero, aquellos que recibieron la mayor parte de las inversiones y los que tuvieron un mayor desarrollo. Entonces, ahora que hablamos de la recuperación de los precios de los alimentos, ¿no?, y esta tendencia creciente de los precios de los alimentos, es importante reconocernos como un país productor de alimentos, sobre todo en la región nuestra, del Oriente, como una de las grandes potencialidades y bueno, uno de esos motores a los cuales se tendría que dar un impulso importante a través de las políticas estatales, de las políticas del gobierno, para poder fomentarlo. Si miramos el detalle de exportaciones por tipos de producto, las exportaciones agropecuarias que son muy bajitas, ¿no? Participan con cerca de un 5%, porque aquellas que son soya y derivados, girasol y derivados que son más procesados, se están contabilizando como industria manufacturera. Sumando esto, estaríamos a cerca de un 10% de participación, que igual es muy bajo, dado que se tiene un potencial incluso de tecnificación muy grande en el sector agropecuario de Bolivia. Tenemos a vecinos como Paraguay, con climas, ¿no?, y productos que se cultivan similares a los que se cultivan en Santa Cruz, que tienen un rendimiento que duplica o triplica, tú debes saber, estoy segura, al decimal, duplican o triplican el rendimiento de la soya, por ejemplo, en Santa Cruz. Entonces, es importante, y creo que por ahí también pasa esta propuesta de la cual les hablaba, de repensar el modelo, ¿no?, el modelo de desarrollo económico frente a la nueva normal, y bueno, más en el caso de Bolivia, donde ya tenemos un declive en todo lo que hace la producción de gas natural. Perfecto. Gracias, Carolina. Realmente contestadas ambas cuestionantes. Pasamos, por favor, con las preguntas para Ariadna. Bienvenida, Ariadna, de nuevo. Gracias. Formulo las dos preguntas, ¿ya? La primera, ¿qué medidas básicas puede tomar el sector privado o estatal para mejorar la educación financiera en una región? Y la segunda, ¿cómo se explica que Ruanda tenga más corresponsales bancarios que Colombia? Estas serían las dos preguntas. Por favor, me piden que seamos bien concretos en las respuestas. Gracias. Respecto a la primera pregunta, ¿cómo mejorarla? No hay otra alternativa más que la educación en la práctica. Se recomienda siempre la educación en la práctica porque no es lo mismo verlo en la teoría que en la práctica. ¿Y a través de qué? Por ejemplo, cómo se usa una tarjeta, no solo hablar del crédito en las instituciones educativas,
sino cómo lo utilizar, o sea, en la práctica. Esa es mi mayor recomendación siempre, de trasladar todo en la práctica. El próximo año ya estoy haciendo promoción, pero el próximo año espero ya sacar un libro que lo he titulado, ya está terminado, ya está en proceso de edición, que lo he titulado El dinero sí crece en los árboles, y es precisamente trasladar todos los elementos que nos enseñan en la práctica, y ese tiene que ser el elemento principal para la educación financiera en el mundo. Y la segunda pregunta que me hacían sobre los corresponsales bancarios, me pareció muy interesante que me preguntaran eso, porque los corresponsales bancarios, recordemos que son todas aquellas tiendas, digamos, que venden, puede ser alimentos, gasolina, que están ubicadas sobre todo en los lugares donde la concentración poblacional es menor que las zonas urbanas. Entonces, ahí se atienden a personas vulnerables. Y estos modelos de corresponsales bancarios son muy interesantes, porque ya que no llegan ahí las instituciones financieras formales, porque es muy costoso trasladar un banco, un servicio financiero ahí, entonces trasladan esas operaciones y se los dejan a la gasolinera o a la tienda de conveniencia o de alimentos, y quien recibe el dinero, paga, son estas personas. ¿Qué pasa en lugares, por ejemplo, tipo Ruanda? Obviamente ahí en estos países, sobre todo en los africanos, lo que sucede es que hay muchísima migración también, hay muchos problemas de migración que están migrando sobre todo a Europa. Y acá, en el caso de Ruanda, lo que están haciendo es que hay muchas remesas, no solo que reciben, sino más que las que están enviando los de Ruanda hacia Uganda. Y entonces los corresponsales bancarios que están ubicados en estas zonas poco, digamos, rurales, perdón, son ahí bastantes que están apoyando a estas transacciones que están haciendo estas personas, lo cual les sale mucho más barato a los servicios financieros que estén a través de los corresponsales que en lugar de los bancos. Perfecto, muchísimas gracias, Ariadna. Muchas Vamos a gracias. estar atentos por el libro. Yo creo que va a ser algo que todos vamos a estar esperando. Gracias por las respuestas. Seguimos con Walter Morales. Bienvenido, Walter, de nuevo. Gracias. Formulo ambas preguntas. La primera, ¿cómo se pueden mejorar las complejidades de la inestabilidad política y mitigar sus efectos? Y la segunda, ¿resulta viable para países como Bolivia conciliar inversión privada con inversión pública? Esas serían ambas preguntas. Gracias, Claudita. A ver, sobre la primera claro, la inestabilidad política genera una serie de complejidades y lastres para el crecimiento y el desarrollo de los países. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que, yo creo que primero desde un punto de vista quizás filosófico, tenemos que tratar de hacer algo diferente de lo que hemos venido haciendo y que sabemos que no resulta, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas diferentes que tenemos que hacer? Tenemos que potenciar la institucionalidad, ¿no es cierto? La carrera funcionaria, el sector público, ¿no es cierto? Que las políticas públicas sean profesionales, ¿no es cierto? El tema de la educación, Ariadna tocaba un tema importante como el tema de la educación, la inclusión financiera, que es crucial. Los países con mayor educación financiera tienden a generar también mejores resultados, manejan más eficientemente sus recursos, etcétera, etcétera. Tener cuidado, creo yo, también para gestionar este tema de las complejidades de la inestabilidad política, tener cuidado con estas presiones reformistas, ¿no? No me gusta esto, cambiemos la Constitución o modifiquemos estos esquemas y tiene que ser rápido porque esto es urgente. Sí, las urgencias son evidentes, pero
pero los resultados tienden a ser después pobres, como decía hace un momento, y a veces el tratar de abrir demasiado pronto, de forma demasiado profunda, el tema de reformas sin una adecuada discusión, análisis técnico, vuelvo al tema de la institucionalidad y no me canso de decirlo, pueden generar la apertura de cajas de Pandora, ¿no es cierto? Y se generen otros problemas adicionales, ¿no? Entonces, un manejo adecuado, creo, profesional, técnico de las cosas, y es una responsabilidad, evidentemente, de los hacedores de política pública, pero también de la sociedad civil. La segunda pregunta también es bastante interesante. Creo que tenemos que entender que, personalmente, yo considero que tenemos que entender que este país ha optado por un modelo de alguna manera mixto. O sea, podemos seguir diciendo, cantando y repitiendo los economistas, los especialistas, los investigadores, que el mejor modelo, el más eficiente, tiene que ver con un modelo de emprendedurismo, de gestión privada, y que el Estado sea pequeño, ágil. Podemos seguirlo diciendo, pero no se va a entender, o sea, y no se va a conseguir. Hay que seguir insistiendo, es un tema de educación, evidentemente. Yo a mis alumnos de política económica le digo usualmente los modelos que no van contra o sea, que son contraintuitivos, o tienen excusas ideológicas que cuando uno las contrasta con evidencia empírica se caen, o son excusas demagógicas. Entonces, eso se supera con el tiempo y con adecuadas políticas. Entonces, tenemos que entender por el momento que este país ha optado por un modelo de alguna manera mixto. O sea, va a haber un Estado que va a regir y controlar, aunque no le guste a muchos, pero va a existir. Ahora, lo que tiene que entender también el hacedor de política pública ahora, que también la otra mitad de la gente cree y considera que debe existir emprendimiento privado, libertades y desarrollo en otras características. Entonces, creo que el desafío, y que tenemos que estar a la altura todos, es tratar de conciliar esas dos visiones en ese tránsito hasta mejores días y evitar los errores del pasado que nos siguen complicando la vida, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia, por dirigir esta ronda de preguntas, y gracias a cada uno de los expositores, Carolina, Ariadna y Walter. Juan Pablo, ¿tienes alguna apreciación final para poder ir cerrando? No, en realidad, básicamente agradecer a los expositores todos los temas muy pertinentes. Primero, Carolina, dándonos un pantallazo general, pantallazo entre comillas, porque la exposición bastante a detalle. Creo que cualquiera que ha visto la presentación tiene una idea de cómo está la economía boliviana. Ariadna, hablándonos de un tema que muchas veces nos olvidamos. En el colegio tenemos materias como, discúlpeme, flauta dulce, siempre lo doy. Nos pasamos 1 o 2 horas a la semana aprendiendo flauta dulce, pero no sabemos cómo usar una tarjeta de crédito. Vemos personas que yo hasta ahora me río de amigos jóvenes que no saben cómo usar un QR en la aplicación del banco, digamos, ¿no? Un tema muy importante para el desarrollo económico de la sociedad en general. Y Walter, que nos da, como siempre, una brillante presentación y siempre aparece con un tema muy pertinente, ¿no? Entonces, agradecerles a ellos, agradecerles a todos los que se han conectado, y obviamente a la Universidad Privada de Santa Cruz por el apoyo que nos han brindado, y como siempre estar prestos a hacer este evento que ya es una especie de tradición, ¿no? Aunque ahora un poco cambiado, esperemos que al año podamos hacerlo de manera presencial porque ya nos hace falta, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias, María Esther, gracias a la rectora. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Juan Pablo. Gracias a cada uno de los expositores. Gracias por la participación de todos quienes nos han acompañado desde las 9 de la mañana en esto que es el Foro Sectorial Coyuntura Económica Actual y Perspectiva 2022. Y como dice Juan Pablo, hay el compromiso para seguir trabajando en esto. Ambas instituciones tienen esta responsabilidad y este deber de estar permanentemente informando, generando
información que permita obviamente construir lo que todos necesitamos, que es el conocimiento. Basados en el conocimiento vamos a crecer, este país va a poder desarrollarse, va a poder mejorarse desde lo político, lo económico, lo social. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas Chao. felicidades. Orgullosos Chao. y felices de estar con ustedes. Sí, Muchas gracias, igualmente. a ti por conectarte desde México. Muchas gracias. Un abrazo con mucho cariño. Tengan todos muy buenos días.